Que precisamente ese trabajo conjunto es lo que hemos echado en falta por parte del Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Un ayuntamiento que finalmente durante todas estas semanas, desde que se activó la red de acogida ciudadana, no se ha acercado para conocer de primera mano el trabajo que estaban haciendo, y en cambio los dos únicos momentos en que se ha acercado ha sido directamente para boicotearla, ¿no? Primero en Achuri cerrando las canchas, y segundo, tanto ayer como antes de ayer, acercándose a esta misma acampada a desalojar, a llevarse confiscadas las tiendas de campaña que simbolizan pues precisamente pues que no solo estas personas, sino que tenemos a más de 300 personas durante todo el año durmiendo en las calles de Bilbao sin que sean atendidas por los servicios sociales, ¿no? Que es lo que nosotras estamos demandando, no solo para las personas migrantes que llegan en tránsito, sino para toda la ciudadanía que se ve en esta situación, ¿no? Entonces nosotras lo que nos sorprende es que el alcalde Aburto directamente se dedique a mentir para tapar su falta de compromiso y que no han estado haciendo el trabajo de acogida digna que deberían de estar haciendo, cuando ayer afirmaba que según él todas las personas migrantes en tránsito han sido atendidas por los servicios municipales, y que con lo cual esta acampada no tenía ningún sentido, ¿no? Para nosotras, para los hombres y mujeres de H. Bildu que estamos hoy aquí, para nosotras esta acampada tiene todo el sentido del mundo, porque esta red de acogida popular, ciudadana, autogestionada, lleva semanas, lleva meses atendiendo a decenas, incluso a cientos de personas, dándoles un techo, dándoles comida, dándoles también, ofreciéndoles acompañamiento, que es muy importante, ofreciendo servicio de atención médica, servicios de atención jurídica, incluso ofreciendo también momentos de ocio, ¿no? Que también son importantes para estas personas, y vemos como por el otro lado la actitud del Ayuntamiento de Bilbao se ha limitado a delegar la atención en Cruz Roja Euskadi, ofreciéndoles 20.000 euros a cambio, que para que nos hagamos un poco a la idea, 20.000 euros son lo mismo que se ha gastado este verano el Ayuntamiento de Bilbao en entradas para los toros, ¿no? Y con eso pretendían, pues bueno, digamos, solucionar la papeleta, con lo cual hoy aquí también queremos denunciar la actitud del Ayuntamiento, y en concreto las declaraciones de ayer de Aburto nos parece que están muy lejos de estar a la altura primero de esta red ciudadana de acogida, que ellas sí que han conseguido que Bilbao sea una ciudad de acogida digna, y que desde luego está muy lejos de las necesidades de las personas migrantes que recién llegan a nuestra ciudad. Aquí buscando oportunidades, que vienen aquí a buscar un proyecto de vida y que tienen todo el derecho, porque nos estamos cargando todas sus posibilidades de vivir en sus países de origen, y les hacemos migrar, y creemos que desde ahí, desde la concepción de la ciudadanía universal, tenemos que adaptar y preparar nuestros recursos públicos, nuestras políticas públicas para hacer una buena acogida en los términos que nos han enseñado estas redes de acogida ciudadana, ¿no? En esos términos de asilo, de refugio, de acogida, de mimo. En ese sentido, creemos que se tienen que abrir espacios para la colaboración. Hay que poner recursos públicos y hay que definir políticas integrales públicas que respondan al reto que tenemos como sociedad. De Ongi Etorri Errefuxiatuak, para mostrar nuestra solidaridad con la red ciudadana de acogida y con las personas migrantes que han estado atendidas por esta red ciudadana, que nos parece fundamental el trabajo que esta red de ciudadanos y ciudadanas organizadas ha realizado a lo largo de este verano, pero también antes de este verano, y porque nos parece fundamental que se inicien procesos de diálogo para que entre todas y todas, desde el trabajo conjunto, podamos empezar a articular una verdadera política de acogida que implique actuaciones a nivel de trabajar la cultura de la acogida, para que podamos ser verdaderamente, para que Euskadi sea un pueblo de acogida, pero también a la vez para que podamos ir adaptando y bueno, reforzando nuestros servicios y nuestras políticas públicas a las necesidades